El objetivo principal del siguiente documento consiste en desarrollar el prototipo de un circuito de pruebas equivalente a un potenciostato, donde se verifican las señales de salida de 5 circuitos, los cuales son un divisor de voltaje, un derivador, un integrador, un rectificador de onda y finalmente un circuito capaz de medir la impedancia y la fase mediante un amplificador de transimpedancia respectivamente. Entre los requerimientos de este proyecto tenemos el rango de frecuencias usadas, que para los circuitos debe ir desde 0.1 Hz hasta 10 kHz. De igual manera se necesita una amplitud de 3 voltios pico pico. Circuito divisor de voltaje. En el primer circuito de prueba tenemos un divisor de voltaje compuesto por una fuente de alimentación y dos resistencias conectadas por un nodo de donde se toma el voltaje de salida. Lo que hace este circuito a la salida es dividir el voltaje de entrada, resultando una onda reducida a la mitad de su amplitud original. Bueno, lo que tenemos aquí es un circuito resistivo simple, comúnmente llamado divisor de voltaje. Como su nombre lo indica, este circuito le permite a una señal reducir su amplitud. Para nuestro caso utilizamos resistencias del mismo valor, por lo que calculamos que la amplitud de la señal de salida será el 50% de la amplitud de la señal de entrada. Para probar este circuito utilizamos varias señales, una rampa, una cuadrada y sinusoidal. Eh, Todas estas señales fueron probadas a diferentes frecuencias. Como podemos ver aquí en las imágenes, a bajas frecuencias nuestro circuito no tiene ningún problema, pero a altas frecuencias comienza a aparecer un cierto desfase en las señales. Esto no se debe a nuestro circuito en sí, sino al microcontrolador, dado que no está diseñado para trabajar a tan altas frecuencias. Circuito integrador con amplificador operacional LM741. Un circuito integrador es aquel, como su nombre indica, ejecuta la integración de la señal. Como ejemplo podemos establecer un escalón de tensión que al ser integrado por el circuito se convierte en una rampa. También al introducir una rampa obtendremos una señal cuadrática, y si es el caso de una señal seno, lo que nos dará en la señal de salida será un coseno. Es conocido como integrador de Miller en honor a su creador. En estas gráficas se pueden observar el comportamiento a altas frecuencias del ESP32, el cual presenta evidentemente un desfase bastante grande. Creemos que esto se debe al ADC-SAR, que significa convertidor de aproximaciones sucesivas, que utiliza el ESP para convertir una señal analógica en una señal digital. El ADC-SAR puede afectar la señal de entrada de varias maneras. Por ejemplo, la precisión de la señal digital de salida depende de la precisión de la señal analógica de entrada y del proceso de aproximación utilizado por el ADC-SAR. Además, el proceso de medición en sí misma puede afectar la señal de entrada, ya que puede introducir ruido o distorsión en la señal. Además, también tenemos en cuenta que a altas frecuencias la impedancia de un circuito o un elemento del circuito tiende a aumentar debido a los efectos de capacitancia e inductancia que se manifiestan en el circuito precisamente debido a las altas frecuencias. Además, la corriente tiende a inducir campos magnéticos que pueden generar tensiones inducidas en los elementos del circuito, lo que puede aumentar la inductancia efectiva de la señal. Circuito derivador con amplificador operacional LM741. El circuito derivador de señal, o también conocido como diferenciador, tiene la función de producir una señal de salida proporcional a la variación de la entrada de la señal en el transcurso de tiempo. En el caso de introducir al circuito una señal cuadrada, obtendremos una señal en forma de picos. Circuito rectificador de media onda. Este circuito tiene como finalidad rectificar la señal de entrada AC para convertirla en una señal de corriente DC.
Se denomina de media onda porque dependiendo de la manera en que estén polarizados los diodos que los conforman, pueden eliminar ya sea la parte positiva o negativa de la señal. Para el siguiente circuito tenemos un rectificador de media onda. Como podemos ver en las primeras imágenes, que son las gráficas que nos entrega MATLAB, en la primera imagen miramos cómo la onda de salida, que es la de color verde, está recortada de amplitud en sus valores negativos, al igual que en la segunda gráfica. También podemos notar que en la segunda gráfica existe un desfase, que no lo hay en la primera gráfica, ya que estos valores tomados funcionan muy bien con frecuencias bajas, pero al aumentar la frecuencia, la tarjeta ESP32 presenta ruido e interferencia. Por eso se da el desfase. Circuito TIA o circuito amplificador de transimpedancia. La función del siguiente circuito consiste en dar un desfase a la onda de entrada y para ello se necesita de usar un amplificador operacional con retroalimentación de corriente, o también conocido como TIA, que viene de su nombre en inglés Transimpedance Amplifier, cuya función de transferencia de lazo abierto es una impedancia.